del verso número 4 al 6. Les recuerdo que ya hicimos el domingo anterior la introducción, recordará usted, de esta carta, de este libro maravilloso como lo es la revelación de Jesucristo a través del Apocalipsis. Así que hoy vamos a entrar en estudio, así que le invito a leer versículo 4 al verso número 6. Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos nuestro rostro y dispongámonos en una breve oración a prepararnos a la mesa espiritual. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, Padre, por esta gran oportunidad que nos brindas en esta preciosa noche, oh Dios, al poder guiarnos a través de las Sagradas Escrituras, oh Padre, con el estudio de este maravilloso libro. Suplico, oh Dios, ante todo, que nos des la suficiente capacidad, no solo para razonar, sino para entender estas verdades y, claro, ponerlas por obra. Señor, vivimos en los últimos tiempos. Estamos prácticamente expuestos, Señor, a estos escenarios finales en que tu palabra, Padre, definirá por medio de tus profecías, Padre, no solo a tu iglesia, sino al mundo entero. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos a través de las Sagradas Escrituras ver para nosotros, oh Dios, lo que tú tienes reservado para nuestro corazón. Y que esta palabra, Padre, produzca fruto al 100 por 1. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, simplemente a manera de una breve síntesis, mi amado recordará en la introducción que se dio el domingo pasado, hemos dividido para una mejor comprensión del libro de Apocalipsis, lo hemos dividido en 3 partes, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan esas 3 partes? Recuerden que estamos estudiando la palabra, ¿eh? Hoy en la mañana tuvimos el culto propio de Santa Cena y pudimos hablar acerca del tema de la resurrección y que fue muy válido en ese precioso tiempo de coinonía espiritual, pero ya en esta noche estamos tal cual como acostumbramos a hacer nuestros estudios propios entre semana, es decir, tiene la oportunidad no solamente de aprender, sino también de involucrarse dentro del proceso de estudio que estamos teniendo, es decir, que si puede usted en Dios hacer una pregunta o una observación respecto a la enseñanza, tiene toda la libertad para poderlo hacer, tal cual como lo haría en un instituto o en un seminario bíblico. Ahora bien, dijimos el domingo anterior de que hemos dividido el libro de Apocalipsis en 3 partes. Sí, cada una de estas partes obviamente conllevará un estudio desglosado de todo lo que se dice dentro no solamente de las profecías, sino de las revelaciones, de las dispensaciones que se verán de una manera muy amplia, obviamente, cuando vayamos verso a verso, capítulo a capítulo. La primera parte que se dijo que se habría de considerar es las cosas que has visto. Amén. Son 3, de hecho, ópticas que pone la palabra en el estudio de Apocalipsis. Las cosas que has visto, en la segunda parte, las cosas que son, y en la última parte, las cosas que habrán de venir. Sí, dentro de estas 3 partes es que nos vamos a concentrar en el desglose, diríamos, individual del estudio del libro de Apocalipsis. En la primera parte, las cosas que has visto, hermano, habremos de hacer referencia de manera especial en el capítulo, todo el capítulo 1, en lo que se refiere a la manifestación
de Jesucristo. Amén. O la revelación de Jesucristo. Sí, la primera parte del estudio la vamos a concentrar en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Sí, mientras que en la segunda parte iremos del capítulo número 2 al capítulo número 3, amén, de Apocalipsis. Y la última parte, del capítulo 4 al capítulo 22. Amén. Sí, vamos claro allí, ¿verdad? Creo que hemos sido bastante sencillos al poder desglosar. Lo hacemos obviamente para que el pueblo del Señor, tanto los que algo saben o los que quieren aprender, todos podamos crecer paralelamente y de manera uniforme en el conocimiento y la gracia del Señor. Ahora, está más que válido decir que para poder Dios discernir este libro, mi amado, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Si tú no lo tienes en el corazón, diría yo, te rogaría, te suplicaría de que puedas permitirle a Cristo que gobierne tu corazón y que Él sea el que te dé de parte de su gracia, diríamos de su llenura espiritual, para que esta palabra no quede en ti solamente en la mente. Esto tiene que trascender a tu alma para que pueda ser de bendición, ya que la misma palabra, como se dijo la semana pasada, es, llamado para nosotros, una bienaventuranza el poderla leer. Es una bendición poderla escudriñar. Ahora, yéndonos ahora de lleno al versículo número 4, mi querido hermano, Juan, como usted ya lo sabrá, es el autor de esta carta, de este libro, y allí recibirá revelación directa de parte de ¿quién? De Cristo, a través de su ángel, el cual fue enviado para dar a conocer todas las cosas que habrían sido, que son y que serán. Dentro de esta primera parte, llamado, nos dice en el Evangelio, en el libro, de Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 4, dice, Juan es el autor y es el que obviamente escribe la carta. Juan, ¿a quiénes? Dice allí, a las 7 iglesias que están ubicadas ¿en dónde? En Asia. Quiero ir poco a poco. Claro, Asia, para nuestro entender en la actualidad, vendría a ser, si quiero ir a la geografía actual, la actual Turquía. Toda la región de Turquía. Sí, diríamos que Asia es un territorio que comprendería cerca de 500 kilómetros cuadrados. Grande, enormemente grande. Como para que tengas una idea, de aquí a playas hay ¿cuántos kilómetros? En línea recta, en carretero. 100 kilómetros. Como para que tengas una idea, estamos hablando que toda la región de Asia abarca 500 kilómetros cuadrados. Sí, es decir que puedes darte más o menos una figura de que Asia es un vasto territorio y por ende alberga un sinnúmero de ciudades, dentro de las cuales el Espíritu Santo elegirá a 7 ciudades de esa región de Asia como los destinatarios para poder dar a conocer justamente la revelación de Cristo con respecto a los acontecimientos del porvenir. Recuerde que puede hacer preguntas relacionadas al tema. Ahora, nos dice el Señor, si Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora bien, ¿a qué prácticamente ciudades se refiere? Bueno, ahí la vamos a ir viendo poco a poco. Entre ellas está, de acuerdo a la gráfica, está Pérgamo, yendo de arriba hacia abajo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Éfeso y la Odisea. Eso obviamente lo iremos hilando fino. Cuando nos sumerjamos ya en el capítulo 2 al capítulo número 3, que sería la segunda parte del estudio que vamos a dar. Ahora, estas 7 iglesias, mi amado, tienen un denominador común. Todas ellas. En ellas, mi amado, está la iglesia de Cristo. Amén. En ellas se encuentra la iglesia de Cristo. Es decir, allí el Señor ha podido levantar un pueblo para que busque y adore su nombre. ¿Cuándo ocurrió esto? Es una pregunta muy válida. ¿Cuándo? Porque a la verdad, cuando uno estudia las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan, sea Santiago también, la carta de Judas, ¿cuándo estas iglesias aparecieron?
Si bien es cierto, en el estudio de pronto de Timoteo aparece ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia tendría relación con Timoteo? La carta, la iglesia de Éfeso. Recuerde que Pablo escribió a Timoteo porque Timoteo se iba a hacer cargo de la iglesia en la región de Éfeso. Amén. Mientras que Tito es en la isla de Creta. Juan está en Patmos, cuidado, nos confundimos. Ahora, mi amado hermano, ¿y qué de Pérgamo, Tiatira, Sardis, algo por allí, Filadelfia, la Odisea, y tal cual como también se lo ve allí, Esmirna? ¿De dónde salieron estas iglesias? ¿Cómo así, para los tiempos del apóstol Juan, la cual en ese momento se estima que la carta, ¿en qué año se escribió? Tomando una lección del domingo pasado. Aproximadamente, vamos, que usted lo sabe, se apuntó mucho mejor. Recuerde que no todo lo que usted ve en la figura, en la diapositiva, está estrictamente dentro del estudio. Hay cosas que se dicen que usted tendrá, obviamente, que tener la perspectiva de apuntarlo. Se aproxima la carta en cuanto a su escrito en el año 90 y... ¿Seguro? 6, 5, ¿quién da más? No adivine. Entre el año 94, sí, digamos que del 94 para no dejar a nadie inconforme. Sí, es que no hay una fecha exacta, pero sí hay un tiempo, digamos, preestablecido. Unos dicen que el 94, otros entre el 96, algo es seguro. Si pasado de los 90 años, de los primeros 90 años del cristianismo, esta carta fue escrita en la isla de Patmos. Ahora, entendamos algo, mis queridos hermanos. El cristianismo estaba pasando, yo lo dije la semana pasada, por su peor momento. ¿Quién era el gobernador, digamos, el César de su época? ¿Quién era el emperador romano en los tiempos en que esta carta fue escrita? ¿Quién? Domiciano. Eso, Domiciano. Estamos bien. Sí, un poquito menos, pero ahí vamos. Sí, Domiciano. Nerón había dado la pauta de la persecución, pero fue corta. Pero Domiciano, mi amado, se metió como una fiera a buscar y a asesinar a los cristianos. Sí, allá en el año 94, justamente que se estima el surgimiento de este emperador romano, es cuando la iglesia pasó por los momentos más crudos en toda su historia. Amén. Luego vendrían otros emperadores romanos a complementar, digamos, el sufrimiento de la iglesia. Ahora bien, ¿dónde surgieron estas iglesias? Para ello hay que ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Claro, no la vamos a ver por nombre, pero sí vamos a ver los fuertes indicios de qué manera o de qué forma la iglesia comenzó a propagarse. Vayamos, mis queridos hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo tenemos, libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo, mi querido hermano, está conmigo, por favor. Aquí estamos. Capítulo número 8. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Si vamos a ver el indicio de qué manera se pudieron haber aperturado estas iglesias, o en qué momento se dio origen a ellas. Nos dice, ¿lo tiene? Versículo número 1 en adelante. Dice el Señor, y Saulo consentía en su muerte. Hay quienes dicen que esta primera línea perteneció al capítulo 7, pero eso es lo de menos. Sí, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día, dice la Escritura, ojo con este pasaje. En aquel día, ¿cuándo? El día en que Esteban murió lapidado o apedreado, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde estaba alojada la iglesia? Y ahí se había quedado, ¿va? ¿En dónde estaba?
estaba en Jerusalén. Ahora usted, antes de seguir ahí, usted debe de recordar que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos, había dicho a sus apóstoles, que era necesario que el evangelio que ellos habían recibido sea predicado. Entonces, en Jerusalén, ¿dónde más? En Judea, ¿dónde más? En Samaria, ¿dónde más? Y hasta los confines de la tierra. Pero una vez que Jesús, digamos, desapareció del escenario, hermano, la iglesia se quedó, ¿dónde cree usted? En su zona de confort. Solamente se quedó en Jerusalén. Y claro, la iglesia cómodamente ahí crecía, la iglesia cómodamente ahí tenía todas las cosas en común. La iglesia, mientras estaba en su zona de confort, diríamos, estaba o se mantenía segura. Pero cuando vino el despertar de la persecución dentro de la misma nación de Jerusalén, la situación cambió. Allí entonces, cuando la persecución, mi amado, se levanta, hubo gran persecución, dice el verso 1, contra la iglesia que estaba en ¿dónde? En Jerusalén. Y aquí, mi amado, comenzó a cumplirse lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Verso primero nos sigue diciendo, ¿sí? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, y distintamente, salvo quienes se quedaron, los apóstoles. Y hombres piadosos, luego dirá, llevaron, dice allí, sí, a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3, léalo. Y dirán muchos, sí, pero la iglesia se quedó prácticamente, digamos así, dispersa, pero eso no implica de que la iglesia no haya comenzado su labor como para generar tantas iglesias en otras regiones. El verso 4, sí, número 4 lo complementan haciéndonos saber esto. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes, ahora por fuerza, claro. ¿Qué iban haciendo? Iban anunciando, ¿qué cosa? El evangelio. Mira, mientras la iglesia quedó cómodamente en casa, estaba, no digo que no hacía nada, predicaba, pero lo hacía de manera local. Pero cuando la persecución llegó, por fuerza, tuvieron que predicar fuera de sus límites. Y podríamos decir, mi querido hermano, más allá de esto, de que cuando Pedro también predicó por primera vez, sí, luego del advenimiento del Espíritu Santo, usted debe de recordar que juntamente con ellos, escucharon el Evangelio, sí, más de 5,000 personas. ¿Y de qué regiones eran esas personas? Si vamos también en el mismo libro de Hechos, retrocedemos un poquito, por favor, bien podríamos decir que todo esto fue una semilla que se sembró para que luego se geste 7 iglesias en estas regiones. ¿A qué me refiero? Ven conmigo, mi querido hermano, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2. ¿Qué nos dice el Señor? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Leo desde el versículo número 7 en adelante, hasta el versículo número, diríamos, número 11, del 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿eso quiénes? La muchedumbre que había escuchado el estruendo donde 120 personas habían recibido al Espíritu Santo. Dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, decían estas personas, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Verso 9. ¿Quiénes estaban allí? ¿O de qué regiones estaban allí? Enumere. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocio, en el Ponto, subraye eso, subraye. ¿Y qué dice? Y en Asia, en Frigia, Panfilia,
en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como gente convertida al cristianismo, es decir, prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar dice, en nuestras lenguas, las maravillas de ¿quién? Las maravillas de Dios. Ahora, con esto, mi amado, unido obviamente con la persecución que se llevó a cabo, bien podríamos decir que a raíz de este suceso, la iglesia comenzó a rendir su fruto. Claro, ¿cuántos años después? ¿A los cuántos días? Vamos por parte. La iglesia, en los tiempos del bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántos años tenía? Miren que estamos estudiando la palabra y hay cositas que usted creo que sí debe de saberlas de cajón. Es como que yo le diga, disculpe, ¿y las 4 reglas fundamentales cuáles son? No vamos a ir a la escuela para averiguarlo, ya debemos de saberlo. Suma, resta, multiplicación y división. Y punto. Listo. La iglesia, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo tenía? 10 años, 20 años, 15 años. ¿Cuánto tiempo tenía? A ver, ahí lo escogí. ¿Desde cuándo se cuenta la era cristiana? ¿Desde la muerte de Jesús o desde el nacimiento de Cristo? Pero voy a decir que no saben. Oh, no vamos a la escuela otra vez. La era cristiana se cuenta a raíz del nacimiento de Cristo. Amén. Es decir, que con Cristo se cuenta la edad de la iglesia de manera, diríamos, tradicional. Pero si considero desde la partida de Jesús en la ascensión hasta el advenimiento del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, escucha la pregunta. Desde la ascensión de Cristo, ascensión, subida al cielo, hasta el advenimiento del Espíritu Santo, donde vino como lenguas de fuego y bautizó así a los creyentes, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿50 qué? 50 días. Nada más. Solo 50 días. Amén. Mi amado hermano, porque la fiesta de la Pascua anunciaba luego de allí, mi amado, sí, el término de esa gran fiesta, en esa diríamos, gran feria de cosecha. Que ahí se contaba, sí, mi amado hermano, el último día de la gran celebración, sí, de la cosecha. Y allí es cuando el Señor cosechó entre las naciones, por así decirlo, a esos 120 de manera inicial, que luego darían como una gran, un gran levantamiento de cristianos ya para todo el mundo. Ahora, recuerde esto, a los 50 días viene el Espíritu Santo y ya en ese día muchas naciones habían escuchado el Evangelio. Entre ellos los de la región de ¿quién? De Asia. Si a eso le complementamos los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, hermano, podríamos decir que ahora sí, ¿cuántos años pasaron desde el advenimiento del Espíritu Santo hasta los tiempos de Juan cuando escribió la carta? Aproximadamente. ¿Cuántos años? Aproximadamente cerca de 35 años. Tiempo suficiente para que en la región de Asia se constituyan ¿cuántas iglesias? 7. ¿Sí? 7 años. 35 años bastaron para levantar 7 iglesias. Ojo, no todas, hubieron muchas más, pero en la región de Asia se levantaron por lo menos 7, sobre todo de gran renombre, principales. Ellas se encargarían de seguir, obviamente, impartiendo los escritos del Apocalipsis a otras iglesias más pequeñas, o por lo menos en otras regiones, ¿sí?, del mundo conocido. Porque no estamos hablando, esta es una región solamente Asia. Imagínate la región de Europa, donde fue Pablo quien también llevó el Evangelio. Pablo llevó el Evangelio también a Italia, lo llevó a Roma, llevó justamente a las regiones costeras de Sidón, de Creta y de todo, digamos, el mar Mediterráneo.
Mi amado, cuando retomamos el libro de Hechos de los Apóstoles, debemos de entender, pues, sí, que estas iglesias serían las favorecidas inicialmente para que en este caso el libro de Revelación vaya a ellos para poder dar el discernimiento de qué habría de pasar. ¿Por qué era necesaria esta carta de revelación? ¿Por qué, mi amado? Porque la iglesia estaba entre la espada y la pared. La iglesia estaba acorralada por Diocleciano, estaba acorralada. La iglesia comenzó a ver por primera vez una voracidad por parte de Satanás, tomando obviamente a la cabeza este emperador para dar muerte a diestra y siniestra a los cristianos. Si Nerón, que es el que por lo general la historia suele darle bastante énfasis en cuanto a su maldad para con la iglesia, Domiciano, mi amado hermano, superó, digo yo, 10 o 100 veces más de lo que hizo Nerón. Este hombre, mi amado, despellejaba vivo a los cristianos. Este hombre descuartizaba, mi amado hermano, sin piedad y sin misericordia, para que los cristianos sí dejaran y arrancaran su fe. Solamente él era el que se consideraba el Dios de todas las culturas de aquel entonces. Cuando retomamos pues el libro de Apocalipsis, la gran revelación de Cristo para la iglesia, nos dice entonces en el verso 4, a esa iglesia, a esas 7 iglesias a las que va dirigida, mi amado, me encanta por si como el Señor le da el cliché de apertura, le dice, gracia. Ojo con esto, usted sabe que a mí me gusta reconsiderar cada palabra. Gracia. Y cuando dice de gracia, ¿qué cree usted que está diciendo el apóstol Juan? ¿Que está dando gracias? ¿A qué se refiere cuando dice gracia? Se refiere al don inmerecido divino. Amén. Que el hombre recibe, obviamente, sin haber hecho nada para poderla, en este caso, recibir. Esa gracia, mi amado, ¿quién se la podría comparar con la misma que obtenemos cuando la salvación se nos otorga? Gracia. Una iglesia en desgracia necesitaba, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Necesitaba el aliciente, como cuando alguien estando en gran sed dice, ¿qué quiere usted? Comer en ese momento. Cuando alguien viene, a usted le ha pasado que a veces viene solamente por querer tomar agua. Solo agua, usted puede tener cola, jugo, todo, pero a veces el cuerpo, mi amado, diríamos así, ¿cómo le digo? Se turba y dice, no, yo quiero es agua. No como una colita, no quiero cola. Mi cuerpo me pide agua. Mi amado, la iglesia necesitaba a esas alturas del partido gracia. Como cuando equipos de fútbol que van perdiendo, ¿qué le pide mi amado el árbitro? Cuando ya el tiempo le juega, ¿qué le pide? Un receso, no, le piden más tiempo. Tiempo le pide. Pero ¿qué más tiempo? No, debe más tiempo. La iglesia necesitaba gracia y acompañado, revestida de paz. La misma paz que Jesús había mencionado en los evangelios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. Así inicia la carta. Gracia y paz. Y qué buena falta, y digo yo, y qué buena falta le hace, sobre todo, al pueblo de hoy, al mundo de hoy, le hace falta esa gracia y sobre todo paz, mi amado, frente a tanto terror que en este caso transmite una pandemia. Mi amado, gracia y paz, dice el Señor, a vosotros. Y aquí comienza, recuerda, en la primera parte vamos a ver las cosas. Las cosas que has visto. Sí, es la primera parte del desarrollo del Apocalipsis, el cual abarca todo el capítulo 1, las cosas que has visto. A Juan se le va a dar el privilegio, como lo dijo Pablo en su debido momento, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién, amado? Para nosotros.
Ese privilegio que recibirá Juan, mi amado, será lo que hoy Dios querrá también que nosotros veamos. Por eso es que se dice que Apocalipsis no es un libro como el de Daniel, sellado, que todavía no se lo puede, diríamos, estudiar en una máxima de revelación. Hay muchas cosas que están todavía contenidas. Pero Apocalipsis, mi amado, es un libro para que usted y yo lo disfrutemos en su máximo esplendor, porque Jesús nos la ha dado a conocer a plenitud. Dice pues el texto, del que es, del que era y el que ha de venir. ¿De qué habla este libro? Vamos con la primera parte. El que era, el que es, ¿y qué más? Y el que ha de venir. Hay algunas otras citas bíblicas y he tomado una, por lo general, sí, bueno, no en esta parte, pero sí en las que le seguirán, una porción del Antiguo Testamento y otra del Nuevo, como para ir cotejando que tiene o goza la palabra de Apocalipsis el mismo respaldo, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Claro, esto es una especie de paráfrasis. ¿A qué me refiero? Una expresión, sí, que se la podría llegar a asimilar de diversos ángulos de vista. ¿Sí? Es decir, es lo mismo, pero se lo puede decir también de muchas otras formas o maneras. Dicen en la carrera de la pedagogía, esto es modismo simplemente, una forma de poder decirlo. Sí, ahora, cuando abrimos, y abra por favor la escritura en la carta a los Hebreos, tal cual como lo ve en pantalla, capítulo número 13, verso número 8. Allí el Señor Jesús, en más de una expresión bíblica, el Señor dijo o declaró esto. ¿Qué nos dice allí? Aleluya. ¿Tiene? En Hebreos 13, verso 8, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿Qué nos dice el Señor? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, pero también de ¿qué? Por los siglos. ¿Sí? Ahora, esto, mi amado, hay algo especial encerrado en esto. ¿Sí? ¿A qué me refiero, amado? Cuando uno va a la escritura, uno puede ver este tipo de paráfrasis bíblica, que sí se utilizan, mi querido hermano, como para dar a conocer máximas espirituales. Cuando el Señor, por ejemplo, dice en Apocalipsis, acerca o respecto de esto, mi amado, de que al que es, al que era y al que ha de venir, y cuando se coteja contra Hebreos 13:8, hay una especie como de relación. Cuando se habla, por ejemplo, del que es, bien se puede decir que es el qué cosa. Él, el ayer, pero también ¿qué se le puede decir? Que es el pasado. El pasado. Cuando se habla acerca del hoy, los tiempos, es el presente. Y también se lo podría cotejar por los siglos como el futuro o el porvenir. Es decir, estoy diciendo lo mismo, pero estoy utilizando formas, ¿amén? O maneras de poderlo manifestar en otro tipo de palabras. Pero a la larga, el mensaje es el mismo. Amén, es el mismo. Una madre le puede decir a un hijo, mira que te he dicho 1001 veces. Y el niño de pronto le va contando, no mamá, esta es la quinta vez. ¿Verdad? Es la quinta vez que me lo ha dicho. No, pero tú dices, mire, es exagerada. No, pero la idea es que se lo viene diciendo muchas veces. Entonces, mi amado, eso por un lado. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis, otra referencia, como referencia vamos a tomar Apocalipsis capítulo 11 también. Verso número 17. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Apocalipsis capítulo número 11, versículo número 17. ¿Qué dice el Señor? Ajá. ¿Qué declara? Algo muy semejante, ¿verdad? Nos dice aquí, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Ahí
¿qué cambia a diferencia de lo que se leía en Hebreos? ¿Qué es lo que cambia? O de lo que se lee en Apocalipsis 1. ¿Qué cambia? ¿A qué cambia? Cambia, diríamos, el orden de los tiempos. Pero a la larga es lo mismo, ¿verdad? El que eres presente, el que eras pasado y el que has de venir futuro. Pero, ojo con esto. Quiero aterrizar todos estos modismos de expresión, de estas paráfrasis, mi amado hermano, las quiero, sí, acotejar en un solo paréntesis, en un solo conjunto, dirán en la rama de las matemáticas. ¿A qué me refiero? Cuando yo voy a Malaquías, capítulo número 3, mira que hay textos que no los vas a ver en pantalla. ¿Ah? Cuando uno va a Malaquías, capítulo número 3, yo quisiera que usted considere algo especial, sin importar cómo el Señor se manifieste, o se haya manifestado, o se haya de manifestar en el futuro. ¿Qué cosa? Malaquías capítulo 3, verso número 6. Recuerden que estamos estudiando la Biblia. Traiga Biblia. ¿Qué más le pedí que traiga para el día domingo? Traiga un cuaderno, traiga pluma, ¿verdad? Si tiene teléfono ahí, obviamente desconecte el WhatsApp, solamente abra un bloc de notas, ¿verdad? Para que tome apunte. ¿Qué dice el Señor? Malaquías 3, verso 6. Quiero considerar de este verso, sin sacar el texto del contexto, dice el Señor, porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Obviamente rescato lo primero, pero no lo hago salir de contexto. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, las misericordias de Dios siempre han sido inmutables. Nunca ha habido variación. Dios ha sido más misericordioso ayer, hoy y lo será mañana también. Pero, ¿qué quiero considerar? Claro, Jehová, más allá de cómo fue en el pasado, cómo es hoy o cómo será mañana, Dios mantiene inmutable su forma, su carácter, su esencia. ¿Sí estamos claros en esto? Amén. El Dios santo de Abraham, que le demandó que camine delante de él y sea perfecto, te demandará a ti hoy que también camines delante de él y seas perfecto, y también se lo pedirá a tus futuras generaciones. Amén. Son verdades que no podemos, mi amado, aislarlas del libro de Revelaciones, porque Jehová es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Sí? O sea que Apocalipsis hasta el versículo número 4 en su primera parte está, ¿verdad?, tan claro como el agua del río Baís. ¿O no? No. Espero que esté bien claro. Ahora bien, el Señor pues se manifiesta haciéndolo saber, sí, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir. Antes de avanzar, hagamos un análisis espiritual. Y voy a preguntar uno de cada bloque. Como hay 3 bloques aquí, ojalá esté orando y el Señor que me pregunte a mí, ¿Ya? Sin importar si es invitado o no, eso para mí es de menos. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? ¿Cuántos son invitados? Como todos son partes del cuerpo, a todito me les cargo de bien. ¿Qué quiere o qué quiso decir el Espíritu Santo o Jesús con esta expresión? Vamos, léalo. No me vean la cara porque en la cara la respuesta no la va a ver. En la Biblia seguro que sí. ¿Qué quiso decir? Léalo. No sea presuroso. Lea. Dígale, Señor, a ver, Señor. ¿Cómo es que está preguntando los profesores para molestar preguntas? Lea. Quiero que usted razone un poco la escritura. ¿Qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo? Porque tiene una razón de ser para poder manifestarse de esta manera. Lea. ¿Ya?
Imagínense que es un niño chiquito, ay, ¿por qué el Señor se presenta en qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? A los niños que les gusta preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora vamos, yo también le pregunto, ¿y por qué, hermano? ¿Qué quiere dar a entender el Señor? ¿Por qué se presenta de esta forma? Quiero llevarlo, ya tiene una idea por lo menos, ¿sí? ¿Ya tiene una idea? ¿Sí? ¿Se ha hecho una idea de listo? Perfecto. Tenga esa idea y vamos a cuajarla con otra cosa. ¿Sí? Como cuando alguien pone una cacerola para poder cuajar, qué sé yo, harina, ¿qué le suele poner? Agua, ¿qué más? Huevos, sal, ¿qué más? Aceite, ¿qué más puede ponerle? Leche. Sí, hay muchas formas para cuajar, ¿verdad? Y claro, una vez que ya tiene la masa perfecta, entonces se la sale una rica torta, ¿verdad? ¿Cuánto saben hacer torta? ¿Una torta? Pero bien hecha, no pasmada. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Para entenderlo, mi amado, el Señor, a mí me encanta porque Apocalipsis no es un libro aislado de la Biblia. Yo le dije la semana pasada, llamado que Apocalipsis para nosotros es lo que para el Antiguo Testamento a los patriarcas eran todos los libros de los profetas. Los patriarcas tuvieron a bien tener muchos libros de los profetas. Ellos tuvieron, se me ocurre, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Oseas, Habacuc, Nahum, sí, tuvieron el libro de Job, entre otros, ¿no? Todos estos nombres, sí, tuvieron una amalgama de profetas y fueron de una u otra forma favorecidos con un sinnúmero de profecías. Pero el Señor, sabiendo de que su iglesia quedaba prácticamente, esto lo digo entre comillas, prácticamente como que en el aire, solamente con cartas doctrinales, hermano, el Espíritu Santo vio necesario que también tengamos un libro de profecía, ¿sí? Para la iglesia actual. Y eso es el libro de Apocalipsis, o el libro de Revelación. Ahora, Dios ha dicho en su palabra que Él revela el futuro. El libro de Isaías está desde Él, desde el principio. Y esto me encanta, porque Apocalipsis, mi amado, es la pieza que le faltaba al poder, diríamos, armar el plan de Dios para lo que es el futuro de su iglesia. No hay cosa más triste que tratar de armar un cuadro con piezas de rompecabezas y que te falte una, ¿verdad? Y peor si la que te falta es la central, la pieza central del cuadro. Ven conmigo, mi amado, porque esto es lo que el Señor quiere decir a su iglesia, visto obviamente bajo la óptica del Antiguo Testamento. Cuando vamos al libro del Génesis, acompáñame por favor, libro del Génesis, quisiera ver dos referencias bíblicas. Dos referencias. Libro del Génesis. Dice el Señor, en el capítulo número 31,
a ver si no se me traspapela la cita. Ah, no, perdón, 28. Sí, me está traspapelando. Luego vamos al Éxodo. ¿Ya lo tiene? Libro del Génesis, capítulo número 28. Nos dice el Señor, versículo número 13. Vamos a hablar de un personaje bíblico. ¿A quién me refiero en particular? Sí, de un hombre llamado Jacob. Sí, descendiente directo ¿de quién? De Abraham. Dice el verso número 13. He aquí, le dice el Señor a este hombre. He aquí, Jehová, dice, estaba en lo alto de ella, el cual dijo, ojo con esto, yo soy, le dice ahí, ¿qué cosa? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y luego dirá, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que se lee de lo que es el que era y el que ha de venir? Yo le dije, y por eso también le mandé a hurgar un poquito en su mente y en su corazón, ¿qué entendió? ¿Qué conclusión sacó? ¿Qué es, de acuerdo a lo que usted ya tiene algo por allí pensado, y con esto leído, qué es lo que se le viene o se le puede estar viniendo a la mente en conclusión? Dios en la antigüedad, mi amado, se presentaba como el Dios del pasado y como el Dios del presente. Dice, yo soy el Dios de tu papá, el Dios de tu abuelito, pero también ahora yo quiero ser tu Dios, y el de tu pasado, presente y futuro. ¿Qué es lo que quiere decir, mi amado? Que Dios, por muy adverso que sea, cualquier situación en la que su pueblo esté pasando, Dios siempre ha estado con su pueblo. En el ayer, en el hoy, y lo estará mañana también. Yo le dije que esta carta o este libro de Apocalipsis fue escrito a un pueblo, mi amado hermano, que estaba entre la espada y la pared. Y no hay peor cosa en medio de una persecución, llegar a albergar en la mente de que Dios te ha abandonado. Y eso es lo primero que se le pasa a un pueblo cuando entra en crisis. Dios se olvidó de mí. Dios no me oye. Dios ya no se acuerda. O a su vez, bueno, Dios sí, pero antes. Sí, es verdad. En los tiempos de... ¿Cuántos han dicho estas expresiones? Sí, pero eso era con Abraham. Eso era con Moisés. ¿Cómo no lo va a hacer con Daniel? Y yo. Y hacemos ver a un Dios, mi amado hermano, propiamente estricto del pasado. Sobre todo del pasado. Y obviamente también podríamos decir, sí, pero eso será en el porvenir. Es que cuando venga el juicio del trono blanco, ahí es que Dios otra vez va a retomar. ¿Y qué? Hoy se olvidó de ti. Mi amado, bien dijo y se hizo leer Malaquías 3, verso 6, porque yo Jehová no cambio. Y su palabra ante cualquier cosa, dice la Biblia, que permanece para siempre. Dios fue Dios de los hebreos y Dios es el Dios actual de la iglesia y será el Dios de los redimidos en el porvenir. Cuando el Señor se presenta de esta forma tan categórica del que era, del que es y el que seré o el que estaré con ustedes, es decir, yo soy el Dios de siempre para todos los que me buscan. Soy el Dios que estoy allí para que la iglesia, no solamente antigua, sino presente y moderna, sepa que cuenta con mi respaldo y mi presencia todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo creo que es digno de un aplauso, mi amor hermano. Yo creo que sí, Señor, porque Él se lo merece. Por eso es que cuando vamos también, y acompáñame por favor, en Génesis 31, en el verso 42, que está un
poquito más adelante, me encanta esta referencia bíblica, mi amado, del cual Jacob hace suya, ojo, Jacob hace suya para poder, si de una u otra forma, pararse antes de que la desgracia le venga encima. En el libro de Génesis, capítulo número 31, mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 42. ¿Lo tiene? Dice, si el Dios de mi Padre, me interesa, eso habla del presente o del pasado. Del pasado. Si el Dios de mi Padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera, aquí viene el presente, no estuviera con quién, conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió, le dice a Labán, el tío, te reprendió anoche, porque fui a matar. Mi amado, cuando se lee Apocalipsis bajo este tipo de connotaciones, yo no veo un Dios del año 3000, yo veo un Dios hoy. Amén. Y yo veo un libro de Apocalipsis tan cercano a mi corazón y se me hace tan fácil verlo y tan fácil entenderlo porque sé que Dios me ilumina no a la distancia para poder entender Apocalipsis, sino que es como un foco aquí directo a la Biblia donde me dice, mira, ve con claridad mi voluntad sobre ti y sobre todo lo que me quieres buscar. Amén. ¿Sí vamos ahí? Perfecto, qué bueno. Sigamos. No sé cuánto tiempo, yo le dije a la iglesia la vez pasada que yo me demoré cuántos años en terminar de estudiar Apocalipsis. Es la segunda vez que estudiamos Apocalipsis. 3 años nos llevamos. Muchos dicen, hermano, no hay un curso rápido. Bueno, sí lo hay. Sí, pero es como decirle, es como tratar de cantar las reglas gramaticales, ¿no? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, dice, ya está, listo, sabe su más. Así no se estudia la Biblia. Ahora bien, vamos a desgranar el choclo. A mí me encanta hilar fino. Sí, vamos con el pasado. El Dios, ¿cuál es la primera parte? ¿O el qué? ¿Sí? ¿El qué? El que, sí. Vamos en los tiempos. Vamos con el pasado. El que era. Sí, el que era, aquel que se manifiesta en él en el principio. Ahora me encanta, porque la Biblia y Apocalipsis guarda relación con todos los benditos libros de la Biblia, sin importar dónde yo lo busque. Y venga conmigo, mi amado hermano, porque quisiera que me acompañe a los evangelios. Venga conmigo. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? ¿Quién? El apóstol Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 1. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el Señor? Capítulo 1. En el principio. ¿Lo tienen? 1:1. Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era pasado, presente y futuro. Pasado. En el principio era el verbo. Y cuando se habla del verbo se habla de Cristo por una sola y sencilla razón. Él es el verbo encarnado. Jesús se manifiesta en el Apocalipsis con el escrito en su muslo. ¿Qué cosa? El verbo. ¿Se ha leído alguna vez Apocalipsis? El verbo de Dios. En el principio era el verbo, y ojo, y el verbo presente era con Dios, y el verbo era Dios. Mira los 3 estados, me encanta, mi amado hermano. Cuando vamos en este primer desarrollo, Dios el que era. Tenemos la primera referencia. Isaías capítulo 46. ¿Qué nos dice el Señor? Verso número 8 al 10.
Si gusta, hasta le puede tomar fotito a la diapositiva. Y si no, traiga un pendrive que con total libertad le damos todo lo que usted necesite. Lo importante es que la iglesia se edifique. Amén. Y tenga algo de base para enseñar también a otros. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 46. Alguien podría leerlo desde su puesto, pero con voz de trompeta, ¿no? No va a leer de dientes para leer. Fuerte, claro. Isaías capítulo 46, verso número 8. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Acordaos de esto y tenéis vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. ¿Alguien? Claro, hermano. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo prometido desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi deseo permanecerá, haré todo lo que quiera. Amén. Qué preciosa palabra, amado. Me encanta. Dice, acuérdate de esto. Mira, nos lleva al pasado. Y tener, ¿qué dice el Señor? ¿Qué debemos de tener? Muchas veces porque hemos caminado fuera de eso que el Señor nos ha hecho recordar. ¿Cuántas veces hemos pecado y luego decimos, ay Señor, pero si yo sabía que no tenía que hacerlo? Bueno, y nos dice, volved en vosotros. Es decir, haz como un acto de conciencia. Prevaricadores. ¿Recuerda que prevaricato qué cosa era? Ya esto se enseñó hace mucho tiempo. ¿Qué cosa era la prevaricación? Pues una reincidencia en la falta. ¿Sí? Acuérdate de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy ¿qué cosa? ¿O qué fui en el pasado? Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y esto me encanta, que anuncio lo por venir, el futuro. ¿Desde dónde lo comenzó a anunciar? Desde el principio. ¿Principio de qué? Desde el mismo libro del Génesis. Amén. Hay gente que anda buscando el horóscopo para saber el futuro. Hay gente que va a donde, ¿cómo es que le dicen a estas brujitas que leen la carta? ¿Ah? Cartomántico, ¿cómo? No, hay unos que... ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo es que le dicen? Bueno, no sé, como gitanas creo que es. La gitana. Bueno. Hay gente que, hermano, anda buscando a ver quién le lee las cartas. Y por ahí, siempre, en cualquier entorno social, sea personal suyo o mío, nunca falta alguien dispuesta. Uy, comadre, usted lo que es una buena lectura de cartas. De verdad, ya ni casi ve, está la orden de. Y la otra bien mandada abajo, Biblia en mano y las cartas, y lleva las cartas. Mi amado hermano, yo te puedo leer las cartas. Yo sé, te leo la carta de Santiago, de Juan, de Judas, de Pablo. Yo te leo las cartas, hermano, y te doy seguro a la situación. Amén. Claro, hermano, pero estas cartas, pero no las cartas del tarot, cuidado. Mi amado, el Señor ha dicho en su palabra, yo anuncio lo por venir, pero ¿desde cuándo? Ahora, para poder averiguarlo, yo tengo un compromiso con Dios. ¿De qué? De escudriñar. Para poder entender el futuro, yo tengo que escudriñar el principio. Jesús fue categórico al decir a su entorno que tanta traba le decía, mira, ustedes tienen duda de que yo sea el Cristo, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan. Amén. ¿Tienen duda de mi procedencia? ¿Qué dice la Escritura? De Belén. Yo nací en Belén. ¿Verdad? ¿Tienen dudas de mí? Es que de Egipto llamé a mi hijo. Yo vine de Egipto. Yo vi cuando Herodes se levantó a matar a los niños. Fui a Egipto y de Egipto fue traído otra vez. No, estaba allí. ¿Tienen dudas de mi procedencia? Miren, mi madre si me dio a luz estando ella virgen. Escudriñen, la virgen concebida. La palabra del pasado anunciaba
el porvenir. Mi amado, dice el Señor, por eso me encanta este asunto cuando se refiere en Apocalipsis 1:4, el que era. Dice pues allí, mi querido hermano, el Señor anuncia desde el porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era, de lo que no era hecho. Y por tal razón dice, mi consejo o mi palabra permanecerá y haré. Eso sí, ojo con esto, nada de lo que usted hoy en Dios vaya comenzando a saber, nada de lo que Dios, ojo con esto, que a usted le vaya dando a conocer, usted no podrá cambiar absolutamente nada. El libro de Revelación muestra el camino, un camino que no se puede desviar. Usted solo tendrá que ajustarse en el consejo de Dios para que su futuro en ese camino sea el camino de la salvación y no el de la condenación. Cuidado, va a decir, ay, como ya se Apocalipsis, ahora sí le salvo. Difícil, ¿ah? El que nos salva es Cristo, no por saber Apocalipsis. Amén. Mucha gente ha venido a los estudios de Apocalipsis como para decir, ay, quiero saber qué dice Apocalipsis, que me gusta esto del futuro, de los cuernos, de los dragones. Ay, parece el Señor de los Anillos. No, esa no es la idea. Mi amado, este libro me llena el alma para poder yo apercibidamente ir a dar, ¿qué cosa? Al que no lo sabe, irle a dar la alerta, porque aquí se anuncia que no solamente habrá redención, sino que habrá juicio y mortandad al hombre que persevere en sus malos caminos. Cuando continúo, mi amado, en esta parte, el Señor también se presenta no solamente como el que era, sino también como el que es. Para ello, mi amado, también la Escritura nos hace ver a un Dios o a un Cristo vivificado actualmente e identificado conmigo y con su iglesia. Para ello, mi amado, veamos qué nos dice el Señor. Mira que nos saltamos una cita bíblica, pero sí las apuntó, ¿no? Las que no puedo dar por tiempo, pero por lo menos apunte del anterior, como para que vea ese Santiago capítulo 1, versículo número 17, el cual decía, términos de toda buena dádiva y de todo perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual, a través del tiempo, al igual como decía Malaquías, ¿qué dice? No hay mudanza. Es decir, Él no se da hecha a cambiar. Él se mantiene. Y dice que no también hay en Él, ¿qué cosa no hay? No hay sombra de variación. Nuestra sombra sabe que varía en función de cómo nos movamos o cómo la luz nos pegue en reflejo. A veces, dependiendo cómo estamos, según en el ángulo con que nos puede alumbrar el sol, a veces nos podremos ver más gordos, más altos, más patuchos, ¿verdad? Dependerá. Claro, yo sé que quienes están subidos de peso les da el sol ahí luego del calito, pero en la sombra no va. Pero en el Señor, así mismo los flaquitos, pues no, aquellos que son huesitos y peor que se los llevan bien, se ven gordos con la sombra. No, así. En el Señor ni su sombra varía. Amén. Su destello se mantiene inalterable. Amén. Si no alcanzamos a leer todos los textos, por lo menos usted vaya apuntando las referencias. ¿Sí? En el Dios que es, llamado, el que es, ¿qué nos dice el Señor? Vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? En Hechos capítulo número 4. Apunte igual la cita de la referencia de Éxodo 15, ¿no? Vaya apuntando, por favor. ¿Qué nos dice el Señor? Es el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 4. ¿Lo tiene? Hablando, versículo 11. Dice el Señor allí, este Jesús, mira cómo lo presenta, me encanta. Mira, para el pueblo judío,
Recuerda esto, esto se estudió hoy en la mañana. Hoy en la mañana se estudiaba que para los judíos Jesús, ¿cómo estaba? Hablando de su cuerpo. ¿Cómo estaba Jesús? Jesús sí, murió y se mantuvo muerto. ¿Por qué causa lo creyeron así? Porque los sacerdotes, ¿qué hicieron? Sobornaron a la guardia romana para que se mantengan diciendo de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y claro, eso se difundió y eso se creyó y así se lo estableció. Pero para la iglesia Jesús estaba vivito y coleando. Amén. Tanto así que en el libro de Corintios dice que se presentó a más de 500 personas. Todo eso vimos en la mañana. A más de 500 personas. Por eso me encanta en Hechos capítulo 4 cómo presenta, mi amado, el apóstol a Jesús. No lo ve como un ícono del pasado. Lo ve como alguien que está en plena acción. Dice, este Jesús, como que si estuviese aquí presente, no dice que fue ni que será, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué tremenda palabra! Pero es el Cristo no del ayer, es el Cristo del hoy, del presente. Mi amado, ¿qué dirá también que hablaremos en pantalla por Ramírez? Isaías capítulo 33, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Pero es interesante el verbo ser y estar. Ser o estar. Tiempo presente. Jehová es. Ahora. Presente. No mañana, no ayer. Él hoy. ¿Sí? Se manifiesta. También, mi amado, el Señor, ¿qué nos dice? Versículo 4 de Apocalipsis 1. Y el que ha de venir. Cuando hablamos, mi amado, de esta manifestación para lo posterior, de acuerdo a la dispensación de los tiempos, ¿sí? Recuerda que yo he utilizado en otros estudios bíblicos, no en el cronos del hombre, sino en el kairos de Dios. ¿Se acuerda de ese estudio? No en el cronos del hombre, sino en el kairos, es decir, en el tiempo de Dios. Él también ha de ser el que ha de venir. ¿Qué implicaba esta expresión en Apocalipsis? Dándole esperanza a los miles de cristianos que estaban siendo asesinados. ¿Sí? Miles de cristianos fueron asesinados. Y claro, los que con vida, hablando de los cristianos actuales, veían a morir a sus parientes cercanos, decían, ¿y qué de estos? ¿Cuál será la esperanza para los que ya han muerto? De allí que Pablo en sus cartas haría alusión, mi amado hermano, que los muertos en Cristo tendrían el privilegio de resucitar primero también. Dentro de esta manifestación gloriosa, mi amado, de lo que será, usted se imagina ese día, mi amado. Yo sé que hoy por hoy, y el texto bíblico lo dice, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con ¿qué? Con la gloria que va a venir. Mira, quisiera pragmatizarte algo en este estudio. Si a ti te dieran a elegir entre ser un día rico y 100 días como mendigo, ¿qué escogerías? Repito, si a ti te dieran a escoger un día como mendigo y 100 días como un hombre rico, ¿qué escogerías? Vamos a ver los santos, a ver lo que mejor. Yo sé lo que digan. Hay un mendigo, hermano, mendigo.
¿Qué escogería? Vamos a ver a los jóvenes, ellos que son pero full espiritual. ¿Qué escogerían? Son mendigos todavía. Casi digo una grosería, pero santo, una grosería santa. Mi amado hermano, seamos honestos. Todo hombre en su razonable juicio, ¿qué crees tú que escogería? Ser rico, pues. Ser rico. Ahora, y si por fuerza te dijeran, para ser rico tienes que pasar un día como mendigo, ¿cogerías el desafío? Si te lo pusieran como cláusula, ojo, si te pusieran, voy a ser más exagerado, como promoción de payaso en circo. Si te dijeran un día como sufriente, pero así, sufriente, sin tú chistar, ¿qué pueda llegar a pasarte? Imagínate lo peor, un día, pero te doy 1000 de alegría incomparable. Tú dirás, ¿quieres? Claro, quiero ser feliz, perfecto. Si quieres ser feliz, esto va de cajón con un día de sufriente. El primer día, sufriente. Y los otros 999.000 días, el gozo, la alegría, la paz, la prosperidad y la abundancia. ¿Cuántos se escogieran o cuántos se decidieran a pasar por ese día? Por ese día. Como sufriente. Y ojo, te lo advierto, te va a pasar lo peor que tú nunca antes te has imaginado pasar. Solo un día. Solo uno. Pero luego de eso, 999.000 días como un rey. ¿Cuántos quisieran esta promoción? ¿Podrías aguantar un día? Un día. Es un día. Diría mi abuela, esta Dios un día más. Un día. ¿Por qué no lo piensan? ¿Por qué no veo a gente decidida? Ah, claro, lo peor. Estoy honesto. No te puedo mentir. No te puedo decir, ay, lo mejor un día para recibir 1000 días más bonito que yo. No. Voy con lo real. Lo peor del primer día. Lo peor de lo peor. Como cuando alguien dice, yo esto no se lo quisiera. ¿Se ha escuchado la expresión? Esto yo no se lo quisiera dar o que lo experimente ninguno. Bueno, el que es flojo, le pico un poquito ahí, no se lo deseo nada. El flojo. Hay otros que hasta se estrellan, se caen abismo, y salen por ahí todos en cualquier. Ay, Señor, no quisiera que esto no le pase a nadie. Bueno, pero como quiera, pero el flojo hasta el pico de hormiga ya no desea, que parece como que si el mundo entero se le ve encima. Pero, mi amado, la vida cristiana es así. La vida cristiana es así. Dado el tiempo de tu vida, el Señor dice que son días. Días. La vida del hombre, la Biblia nos dice que es como la flor de un día. Es como la flor de un día. De un día, hermano. Pero el gozo del Señor es eterno. Pero parece ser que algo no nos está funcionando bien acá. Que por querer pasar ese día como la flor, hermano, parece ser que ese día se nos hace insoportable vivirlo. Que esas minucias que el Señor, hermano, nos ha dicho que la que vamos a sufrir, porque allí es donde Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y si quiero ser bíblico, un día vas a tener aflicción. Un día. ¿Qué tiempo es ese día? El día de todos los días de tu vida. Un día. Un día. Hermano, y si vivo 20 años, 30, 40, 50, 80, 90 años, para Dios eso es un día. Vives como uno, dice el Señor. Un día. Pero luego de los 1000 años o un día, hermano, viene el gozo eterno. No pagarías ese precio. Imagínate a Jesús viendo la cruz. Yo no me considero ni de broma.
Pero Jesús no vio la cruz. Jesús vio lo que vendría por la eternidad después de la cruz. Te dio a ti, me dio a mí y dijo, vale la pena pasar la cruz. Porque Él vio el porvenir. El porvenir. Él vio lo que habría de salvar, lo que habría de redimir, lo que habría de ganar. Cuando el Señor se presenta, mi amado, como el que habrá de venir, el que ha de venir, mi amado, Él digamos que se concentró en lo que, en las glorias venideras de lo que Él daría a su pueblo. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 34, libro de Ezequiel, capítulo 34, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar. ¿A quiénes? ¿A quiénes a buscar? Iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Pero claro, iré. Futuro. Ya lo hizo en parte, ojo, ya lo hizo en parte enviando a su hijo. ¿Nos vino a buscar o no nos vino a buscar? Claro, el pastor dejó las 99 y salió por mí. Y salió por ti, ¿o no fue así? Te fue a buscar, llamado, y te salvó. Ya estás en el redil. Pero ahora falta llevarte del redil dentro, en este caso, ¿de qué? Del llamado del granero, por así decirlo. Dentro del mismo cielo. Luego vendrá por nosotros para pasarnos de esta tierra al templo divino, a su casa. ¿Qué decía el Señor? Me voy, pero me voy a preparar morada para vosotros. Si esto no fuera así, dice el Señor, yo no les habría dicho, pero como es, me iré a preparar lugar para vosotros. El que habrá de venir, hermano, y va a venir a llevarnos con Él. Mucha gente, dicho de una forma, que ve partir a un ser querido a España, Italia, Estados Unidos, la China, la Conchinchina. Sí, se queda aquí en el país como una promesa. ¿Qué le dice el que se fue? ¿Qué le dice? Posible que es casi muy difícil que regrese. Siempre le dice, siempre le dan esta galleta. Sí, yo te voy a mandar a buscar. ¿Verdad? Hay una que tiene 20 años esperando. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Y el Pero el Señor, mi amado, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentirse. Su palabra es gracia y se dice, yo voy por ti, viene por nosotros. Él habrá de venir. Amén. Qué preciosa esperanza para ese pueblo que estaba, llamado, siendo pasado por filo de espada. Dice en el Nuevo Testamento, Tito, capítulo número 2, que nos dice verso 13, aguardando ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, dice el Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia necesitaba esa palabra. Las 7 iglesias necesitaban ser de una u otra forma animadas porque estaban pasando por la crisis más grande de su vida. Y allí en medio de esta gran promesa, dentro de esta segunda manifestación del Hijo de Dios, termina diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de qué. Esto lo dejamos ahora, que la hora está corriendo. Vamos a dejarlo con el dulce en la boca. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A qué se refiere esto, hermano? ¿Lo vemos o lo dejamos ahí? Amén, amén. Y tengo que dejarlo. Usted me lleva, o usted me paga la multa. Y usted paga la multa y yo sí. Mi amado, dice
dice el Señor respecto de esto? ¿O a qué se refiere esto? Cuando yo voy al libro de Isaías, estos 7 espíritus tienen que ver justamente, mi amado hermano, ¿sí?, con la plenitud de lo que es Dios. Mira, así como, mira, quisiera que lo veas de esta forma, hasta para tu comprensión. Así como el hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Dios, mi amado hermano, dice la Biblia que Dios es, en esencia, ¿qué es? Es espíritu. Dios es espíritu. Por eso es que la carne no podrá heredar el reino de los cielos. Amén. Mi amado, Dios es espíritu. Pero si algo se lo podría ver de esta forma, morfológicamente hablando, si algo Dios puede ser dividido en partes, es en estos 7 espíritus. Así como el hombre se divide en 3 para nuestro razonamiento, cuerpo, alma y espíritu, Dios se divide en 7 partes. ¿Cuáles son esas partes? Los 7 espíritus de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hago entender? Sí. Esos 7 espíritus, mi amado hermano, de acuerdo a lo que establece la Biblia, está en el libro de Isaías. Esos 7 espíritus, de acuerdo al versículo 4, dice la Escritura, están delante de ¿dónde? ¿De dónde están esos 7 espíritus? Delante de su trono. Mi amado, acompáñeme. Libro de Isaías, capítulo 11. Libro del profeta Isaías, capítulo número 11. Y me encanta porque esto necesitaba la iglesia para pasar por la tribulación de aquel entonces. ¿Ya lo tienen? Verso número 2. Y reposará sobre él. Hablando de sobre él, habla de sobre él, Cristo, ¿no? Sobre el Hijo de Dios, sobre la vara que saldría del tronco de Isaí. ¿Por qué hago desde el verso 1? ¿Le parece? Para tomar relación con el contexto. Dice Isaías 11, verso 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y cuando habla de Isaí, habla del padre de quién? Del rey David. Y un vástago, hablando de una pequeña rama, retoñará. ¿Pero desde dónde? ¿Se acuerda usted el texto que se leía de que él es la piedra angular, verdad? Desde la tierra, desde el fondo. Y reposará sobre él. Primero, vaya contando, el espíritu de quién? De Jehová. 2, espíritu de qué? De sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, espíritu de qué? De temor de Jehová. Sobre Jesús reposa los 7 espíritus de quién? De Dios. Y esto es necesario, llamado tener, para poder mantenernos en medio de la tribulación. Obviamente, hoy, aquí, en este momento, no voy a entrar en detalle de cada espíritu, porque ya nos pasaríamos a lo de culto. Pero vaya llevándose hoy esta plataforma, porque el próximo domingo vamos a ahondar en cada espíritu, sí, alusivo obviamente a Apocalipsis, porque de esto se va a demandar a las 7 iglesias que están en la región de Asia. Amado hermano, yo creo que si estamos estudiando en esta forma de Apocalipsis, yo creo que vamos a ser grandemente edificados. Pero también sé que hay una responsabilidad para ti y para mí. Debemos dar de gracia
lo que de gracia estamos recibiendo. Amén. Considera esto y dale a Dios, hermano, la honra de vida a este conocimiento. ¿Y de qué forma lo hacemos? Poniendo en práctica sus mandamientos. Amén. Que la gloria, la honra, el poder y la presencia sea única y exclusivamente de Dios. Espero que el Señor te haya podido dar un poco más de luz a través de estos versículos. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre celestial, gran privilegio tenemos delante de ti, Señor, a través del banquete de tu palabra. Esto recién inicia. No entramos ni en sellos, no entramos en copas, en trompetas, oh Dios, o cosas semejantes. Todo tendrá su